desafíos. Y ya estábamos nosotros en la semana anterior hablando un poquito de lo que es el lema del año 2024. Nosotros en el 2023 estuvimos trabajando sobre el lema Uniendo Generaciones, ¿sí? Ya en el año 2024 el Señor nos desafía, no sé si por ahí podemos tener la imagen que nos representará este año, salvando generaciones. Esa será la tarea que el Señor va a demandar de nosotros a que podamos en este año con el Salmos capítulo 22, verso 30-31. Es el que sustenta y usted puede meditar en el Salmos 22, por favor. Ahí se habla del sufrimiento de Cristo, lo que ha hecho, pero se habla de la victoria tremenda de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo en la cruz. Él venció al pecado y a nosotros nos toca predicar ese evangelio, el evangelio de poder, que la muerte no lo pudo retener. Jesús es las buenas nuevas noticias que todos necesitan escuchar. Así es que esa es la tarea que tenemos este año. Arrancábamos la semana anterior hablando un poquito de Noé, un hombre obediente que ha sido hallado justo delante de Dios. Era el hombre que creyó y que obedeció. Y él salvó a su familia, salvó a su generación por medio de su fe y por medio de la obediencia. Y nosotros hoy estamos desafiados como iglesia. Cada uno en nuestra familia, cada uno con nuestros hijos, cada uno con nuestra esposa, los hijos, la nueva generación, está también comprometido con su generación y con los que vendrán después de ellos también. Nadie se escapa, nadie está fuera de la tarea que nos encomendó el Señor. Así es que salvando generaciones tiene que ver con anunciar, decíamos la semana pasada, anunciar el evangelio del reino. Y quiero que usted vaya a la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El título es Salvando Generaciones, justamente parte 2. Usted va a escuchar en este mes todo sobre Salvando Generaciones. Hablamos de que Noé utilizó Dios el desafío de que él creara, que él construyera un arca, el arca de la salvación, que comparado con Cristo hoy, ¿quién es el arca de salvación? Es Cristo. Hoy nosotros no es que tenemos que ir a construir allá, no vaya usted al río, ahí a la playa San José y se pone a edificar, a construir un arca. No, hoy Cristo, la cruz de Cristo es el arca de salvación. Aquello fue como un símbolo de la gracia de Dios también, para cuando creyó Noé, él construyó y esa arca fue el arca de salvación para su familia. Hoy Cristo es la salvación para nuestra familia y para las generaciones que vienen. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y voy a agregar el versículo 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué tremendo pasaje bíblico si entendemos lo que realmente significa esto. Dice en algunas versiones, dice por ejemplo, una generación escogida. Real sacerdocio, lógicamente, elegido para compartir las buenas nuevas de Cristo. Pueblo adquirido, somos propiedad de Dios desde el momento que nosotros recibimos el precio que Jesús pagó por usted y por mí. Y desde el momento que nosotros creemos por fe y tomamos a Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos en su propiedad. Si usted compra algo y usted paga, eso le pertenece. ¿Es así o no es así? Hay mucha gente que estaba pensando en esto. En los Estados Unidos nos tocó estar con mi esposa y
Lo común es allá el garaje de la casa, es para acumular un montón de cosas que la gente compra, menos para guardar el auto. Sí, así como usted ve en las películas. Están los 2, 3 vehículos afuera y el garage está lleno de cosas compradas. Y bueno, por ahí se habla un poquito del consumismo, ¿verdad? Pero generalmente compramos cosas para un propósito. ¿Así es o no es así? Cuando usted quiere algo es para algo, ¿verdad? Para usarlo o para ponerlo a su disposición y que le sea útil. Ahora, yo estaba pensando que lastimosamente muchas iglesias, no es nuestro caso, pero muchas iglesias son como los garages de allá de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos vos ves cosas en paquetes, todo embalado, sin uso. Compró porque encontró la oferta, compró porque por las dudas, pero ni utilizados están, ¿verdad? Y están bien guardaditos y todo con su envoltorio. Y hay algunos cristianos que medio que se parecen así. Están en el garaje de Dios, todo con sus papelitos así, todo bien envueltos, ¿verdad? Pero nunca fueron usados o no se dejaron usar para lo cual verdaderamente Dios lo llamó. Pero menos mal que no son de esta iglesia. No piense mal. No, acá no están esos. Están ya por otros países. Hay algunos cristianos muy bien envueltos así, todo bien paquetito cerrado con esa cinta, todo bien prolija, que nunca se pusieron a ser utilizado por el Señor, que Dios le compró por su sangre inclusive. Y atención, hay un propósito para lo cual fuimos nosotros elegidos: anunciar al mundo cómo Dios nos sacó de las tinieblas y ahora brillamos y caminamos en la luz admirable del Señor. Si usted está sentado ahí, si usted recibió a Cristo, si usted entiende que su sangre fue por usted y por mí, entonces usted va a entender que usted fue llamado, elegido, escogido, fue comprado, fue santificado, pero para algo, con un propósito. Quizá usted está en su casa y usted dice, pero yo no sé, no necesito congregarme. Mentira, usted necesita ser parte del cuerpo. Usted fue adquirido por la sangre de Cristo. Usted fue pagado, o sea que usted fue comprado. Y nosotros como iglesia tenemos justamente la visión bien clara. Mi hermano, usted fue llamado a esta iglesia y fue introducido dentro de esta familia para que sea parte del cumplimiento de la visión de Dios a través de esta iglesia. No para cumplir los caprichos, ni las ideas, ni tampoco las ocurrencias que usted quizás cree o en algún momento pensó de lo que el pastor Donald quiere o de lo que los pastores Julio y Germán y todos los que están al frente dicen. No, usted está por la visión de Dios en esta iglesia. Cuando usted obedece o cuando usted se mueve en pos del cumplimiento de un lema, a tomar una tarea, una responsabilidad, usted no está cumpliendo con el hombre, usted está respondiendo a lo cual Dios le llamó y le eligió para que usted sea un instrumento en sus manos para anunciar las virtudes de aquel que le sacó de la oscuridad y le puso en la luz. Y la visión de la iglesia de Dios, vamos a reiterar, porque es bueno que nosotros todos entendamos cuál es la visión. Cómo Dios nos ve o cómo Dios ve a nuestra iglesia y cómo nosotros tenemos que ver nuestro futuro. Y voy a contar a la cuenta de 3. Yo quiero que me acompañe a enunciar, a verbalizar la visión. ¿Cuál es la visión? La visión es el reino de Dios establecido en las familias de mi ciudad, mi país y el mundo. Quiero que me ayude a que nosotros podamos establecer claramente en nuestro corazón para qué estamos en la iglesia de Dios, porque somos parte de la iglesia de Dios. Y quiero que diga 1, 2, 3, el reino de Dios establecido en las familias de mi ciudad. Quiero que diga así: mi ciudad, mi país y el mundo. Ahora va a salir mejor. La visión de la iglesia de Dios en la cuenta de 3, 2, 1 es: y el mundo.
Si hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un rey. Estamos hablando justamente de autoridad. No puede existir un reino sin rey. Estamos hablando del señorío de un rey. Y si el reino de Dios tiene que estar establecido en la familia del Paraguay y del mundo, de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo, quiere decir que Jesús tiene que ser el rey, el centro, el señor de cada integrante de la familia. Eso tenemos que lograr. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay una misión bien clara. ¿Cuál es la misión? Es, a la cuenta de 3, lo que saben me ayudan a decir. La misión es la acción que tenemos que nosotros tomar. Es salvar, sanar, servir por medio de los principios bíblicos. ¿Se da cuenta? Salvar, sanar, servir por medio de los principios bíblicos. Y se ajusta al lema que nos va a direccionar la tarea este año. Se conecta directamente con el reino de Dios, se conecta con el rey, y tenemos que salir en pos de que todos aquellos que aún todavía no son o no fueron parte o no son parte del reino de Dios se conviertan en la parte del reino de Dios. No en una religión y no en un grupo al cual nosotros pertenecemos. No, mi hermano, usted está luchando, ¿sabe para qué? Para sacarle de las garras del enemigo. Usted va a enfrentar al enemigo mismo que lo tiene prisionero a los que están en oscuridad. Porque dice de que ellos están en prisiones como nosotros estuvimos en el pasado. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero cuando Cristo pagó por nosotros, fuimos libres de la condenación y hoy somos libres. Y hoy fuimos traspasados de la oscuridad a la luz. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó a nosotros. Entonces, mi hermano, nosotros este año vamos a abocarnos. ¿Y cuál es la meta de como iglesia de Dios? Tenemos lo que dice en el Salmo 145, 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas. Nosotros tenemos que anunciar, nuestros hijos tienen que anunciar, nuestros nietos tienen que anunciar, nuestros bisnietos y cada uno de los que van pasando por esta tierra tiene que anunciar las virtudes. Lo lindo es escuchar lo que se dice de David. David, el rey David, en Hechos capítulo 13, verso 36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David, después de cumplir su tarea en esa generación al cual él vino a servir, por la voluntad de Dios, dice que luego partió. Qué bueno sería cambiar el nombre nuestro, poner ese nombre, y que en algún momento se hable de mí y de vos. Que diga, por ejemplo, porque a la verdad, Julio, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios. Pone tu nombre ahí y cambia. ¿Y por qué? Porque yo sé de que vas a cumplir el propósito para lo cual Dios te llamó a esta tierra. Y ahora en este año va a depender de que vos decidas si vas a disponer tu vida, tus dones, tus talentos, tus cualidades y todo lo que Dios te dio para que se salven las generaciones siguientes. El ejemplo del rey David, la Biblia nos relata que él sirvió a su propia generación. Y yo veo también que hay veces que encontramos personas que pareciera ser que siempre está pateando la pelota para adelante. Sí, siempre está pateando la pelota para adelante, no juega, sino que tira un poquito más para allá y patea su responsabilidad. Sí, ya voy a abrir mi grupo pequeño, sí, ya voy a hacer el curso para matrimonio, ya voy a hacer el curso para padre, ya voy a abrir, estoy pensando en abrir un curso de hombre, de mujer, y siempre está postergando, y siempre ya. Mire, ya van a pasar 10,000 generaciones y todavía no se decidió a servir.
¿Me está siguiendo usted? ¿Qué vas a hacer este año? Porque puede ser que este año, creo que no, ¿verdad? Pero puede ser qué va a pasar si termina este año, la posibilidad que tengamos de servir y nos vamos o viene Cristo antes de que nosotros nos decidamos a hacer lo que tengamos que hacer. Cham. Y aquí viene lo más maravilloso, es que Dios nos ha llamado a nosotros para que decidamos como Josué. Josué fue el que decidió. Josué 24, versículo 15 dice José: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así dijo Josué. ¿Cuántos pueden decir, pero yo? Decirle así al Señor, decirle, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De a poquito algunos se van convenciendo que este año es año de anunciar, año de movernos, de disponer para salvar a las generaciones que el Señor nos entrega. Y hoy quiero llevarte a la vida de ¿quién? A la vida de Abraham. En la semana pasada hablábamos de Noé. Noé, hombre justo, él creyó y obedeció. Y por su fe y por su obediencia salvó a la humanidad, salvó a su familia. Miren, hoy quiero llevarte, así como Noé construyó el arca y esa arca se convirtió en salvación. Hoy la manera en que nosotros podemos salvar también a nuestra familia, salvar a la generación, es siendo un edificador de altar. Abraham fue un edificador de altar. Él fue un constructor de altar. Y vamos a la Biblia, vamos a Génesis, a los inicios. Y fíjense lo que dice en Génesis capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué iba a ser de Abraham? Nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar que Dios le diga eso? Te está diciendo. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Quiero que preste atención a estos nombres. Dice que por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, mentalizate, o sea que memoriza esto, hasta el encino de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué había pasado ahí con Abraham y Dios? Se le había aparecido un encuentro con Dios. Versículo 8. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Subrayá Betel, memorizá Betel, y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hasta ahí te leo y quiero que prestes atención. Él edificó 2 altares en este lugar, ¿sí? Ahora, cada altar que edificó Abraham representaba una etapa progresiva en su vida, desde su salida de Ur de los Caldeos hasta su muerte. Nosotros todos tenemos un encuentro con Dios,
un inicio de una relación con Dios y luego tenemos un crecimiento progresivo hacia el cumplimiento de las promesas que Dios nos da y hacia el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Y él, ¿qué hizo? Él tuvo ese encuentro con Dios y edificó lógicamente el altar. Ahora, es necesario entender que en todo altar algo tiene que morir, algo debe ser destruido, algo debe ser sacrificado. El altar es lugar de sacrificio, el lugar donde es el encuentro con Dios. Y dice también que Dios llamó a Abraham, y en el capítulo 12 de Génesis encontramos este primer encuentro. Dios se aparece a Abraham y le promete hacer de él una nación grande, establece su pacto con él. Ahora, ¿qué le pedía a Abraham? Dios le pidió dos cosas: que él pueda creer y obedecer. Ahora, es importante destacar que el que tomó la iniciativa de establecer pacto con Abraham fue Dios. Y acá viene algo muy maravilloso, precioso para nosotros. Si vos estás en este lugar sentado, si vos fuiste escogido por Dios como una nación santa, como un real sacerdocio, si estás aquí como un pueblo adquirido, es porque Él tomó la iniciativa de traerte. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Yo decía en la primera reunión que a mí Dios tuvo la iniciativa de a mí y a mi esposa de tomarnos, ¿sabe dónde? Podemos decir en la sala de la casa de Fidel y Gracielita, en un curso de matrimonios para toda la vida. Fidel nos predicó, Gracielita oró por nosotros, ellos nos hablaron, nos enamoramos de Cristo y desde ahí conocemos a Dios. Podemos decir, y es una verdad que estamos afirmando eso. Pero ¿sabes qué? Dios fue el que tomó la iniciativa de llevarnos a sentarnos en esa sala y de empezar una relación con nosotros. Te pregunto, ¿dónde fue la sala donde vos tuviste el encuentro con Dios? Quizá vos estás atribuyendo, gracias que mi hermana habló, me habló, mi mamá oró y habló conmigo, mi amigo me predicó. Sí. Así como ahora este año va a usar tu vida para que alguien diga así: gracias a que vos no te callaste, gracias a que vos me predicaste, yo conocí a Cristo. Pero ¿sabes qué? Lo importante es que quien toma la iniciativa es Dios. Y Él fue el que hizo el pacto con Abraham. Y Él es el que hace el pacto contigo e hizo conmigo. Esas palabras, que en ti serán benditas toda la familia de la tierra, yo lo tomo. Porque hoy nosotros somos una nación santa, no por la fe de Abraham, sino por la sangre de Cristo. Nosotros creímos, pero Él inició, Él fue el que Dios usó para empezar un nuevo tiempo para aquellos que realmente serían añadidos y serían salvos. ¿Cuántos están entendiendo? Mire, ¿qué es un pacto? Es una alianza, es un tratado, es un acuerdo, es un compromiso. Dios hizo pactos con el hombre y Dios es el que se compromete. Dios es el que hizo alianza con el hombre. Él es el que se comprometió. Él es el que hizo el acuerdo. ¿Y cuántos saben de que Dios es un Dios de pacto y Él espera que nosotros también seamos hombres y mujeres de pacto? Por eso es el pacto matrimonial. Es un caso serio. Porque en el pacto que Dios hace con el hombre, ninguno de ellos Dios fue infiel. Siempre honró el pacto. Y el pacto es un compromiso que uno asume en pos de la otra persona sin esperar nada a cambio. Por eso que un matrimonio cristiano no debería ni siquiera hablarse del divorcio o la separación. Pastor, eso porque vos no sabés lo que a mí me tocó. ¿Sabes qué?
Para eso es que necesita un hombre. Usted necesita un hombre que tenga un encuentro con Dios. Porque un hombre que tiene un encuentro con Dios está formado en su ser. Su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar será como Cristo. Y usted no va a tener un ogro. No, señor. Usted, señorita, usted, señora, usted va a tener a un Jesús en su casa si verdaderamente tuvo un encuentro con Dios. Entonces, por eso es que muchas veces inclusive culpamos a Dios de las roturas de pactos que nosotros los hombres cometemos por no honrar el compromiso, o quizás por no escuchar la voz de los consejos antes de tomar la decisión, que muchas veces después lamentan por no haber escuchado la voz de Dios. Entonces, en esta casa nosotros creemos de que lo que Dios promete, Dios cumple. Y en esta casa, si usted promete, usted también debería de ser como el hombre y la mujer de pacto, cumpla su promesa. ¿Me está siguiendo? Atención. Después de este encuentro divino, Abraham edifica el primer altar. No era solamente un lugar de sacrificio de animales. El sacrificio de animales era algo externo. Ahora, lo que representaba internamente era la comunión con Dios. En una relación de pacto hay una comunión. En un altar, en donde se edifica un altar, es porque hay una común unión con esa persona o con ese Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Dios dijo que estaría con él, que él le iba a bendecir a quienes le bendecía y le iba a maldecir a quienes le maldecían. ¿Qué está diciendo? Que Dios estaría en todo tiempo con Abraham. Lo que representaba internamente era comunión con Dios. Era dejar un testimonio visible de un encuentro y transformador con Dios. Un encuentro significativo con Él. Un encuentro que cambia vida. Ahí es a eso quiero llegar. Para que nosotros podamos salvar generaciones, primero debe haber una señal externa de mi decisión interna. Si nosotros queremos salvar a la generación, y debe haber una consecuencia de haber tenido un encuentro con Dios. Dios no nos mejora a nosotros, no. No es que usted tiene que mejorar, no, usted tiene que nacer de nuevo espiritualmente. Y ese Espíritu de Dios que está en usted debe transformar a una nueva naturaleza. Entonces el hombre que antes era de una manera, hoy ya es otro hombre. No es mejorado, es un nuevo hombre que nació en el Espíritu y vive conforme a los principios del reino de Dios. Vive conforme al Rey. Vive conforme a su Señor. Vive conforme a las leyes que establece su Rey. ¿Me está siguiendo? Mis hermanos, si en este tiempo has edificado un altar así recientemente, tuviste un encuentro con Dios, se te apareció Dios, quiere decir que debe haber un cambio en tu vida. Y eso la gente debe de ver y debe de anhelar. Pero si vos cambiaste de nombre nomás de grupo, de un grupo que pertenecías antes y ahora venís a este nuevo grupo, no cambia nada. Tiene que cambiar tu esencia, tu naturaleza. Dice que era un altar que recordaría la promesa y la protección de Dios, aquel primer altar. Era un altar de adoración, era un altar de renovación. Abraham no hubiera podido sobrevivir su largo trayecto de fe si no hubiera sido un edificador de altares. Cada altar era un testimonio del amor y la lealtad de Dios para con él. Por eso es que él edificaba altar. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuántas veces tuviste a Dios presente en tu vida en una situación donde vos dijiste, Dios mismo fue el que obró en mi vida? Fue Dios mismo quien descendió, que me habló. Fue Él que me sanó. Fue Él el que intervino en mi cuerpo y algo sobrenatural ocurrió.
Fue Él quien liberó mi vida. Fue Él quien rompió las cadenas que me tenían atados en el pasado. Yo recuerdo mis madrugadas sin respirar, después de haber sufrido 39 años de ataques, crisis de asma. Hoy recuerdo el altar sobre mi mesa, desesperado, sin medicamento, sin opciones, sin capacidad ni posibilidad de comprar ni medicamento ni de llamar a nadie. Me puse a luchar ahí sobre mi mesa, 3:30 de la mañana, y ahí llorando y gritando, y te vas en el nombre de Jesús. Asma, te vas. Cristo llevó mis enfermedades, ya no te pertenece mi cuerpo. Cristo compró con la sangre. Él es mi Señor. Te vas ahora, asma, fuera en el nombre de Jesús. 3 madrugadas. Y luego edifiqué un altar sobre ese lugar. Y nunca me olvido de cada vez que viene una enfermedad, yo ya conozco al poder de aquel que puede vencer, sea el nombre que sea. Si Dios en su voluntad está de sanarme, lo hará. No hay diagnóstico que Él no pueda cambiar, si es que vos te acordás de las promesas y de las veces que tuviste un encuentro con Él. Hay alguien que le puede dar un aplauso por lo que Él hace. Si Abraham no construía esos altares, quizás no podría seguir su caminar, su peregrinar de fe. Por eso tenemos que ser edificadores de altares. Cuando los momentos difíciles se acercan, ahí tenemos que recordar la lealtad de Dios, su bondad, y ahí tenemos que recordar de que su fidelidad sigue aún visible, vigente aquí y está a mi disposición. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es el milagro que debe hacer el Señor en tu vida? Hoy te digo que hay una unción en esta mañana. Lo hemos vivido en la primera celebración y yo creo que algo va a ocurrir en esta segunda. Yo sé que el Espíritu Santo está obrando, se está moviendo, porque aquel que le dio la promesa a Abraham, aquel que le dio la promesa a Isaac, aquel que estuvo con Jacob, aquel que levantó a Jesús de los muertos, el que dio su propia vida y la tomó de vuelta, el que la muerte no pudo retener, Él está aquí y Él lo va a hacer en esta mañana. Yo no sé qué usted está esperando, pero como Sara, hoy usted puede quedar embarazada. Aunque usted sonría, los hombres y mujeres hoy pueden quedar embarazados. ¿De qué? De lo espiritual que Dios le puede hacer. Porque en el espíritu se engendra y ahí se embaraza con el proyecto, con los planes, con el mejor de las ideas. Ahí está Dios. Porque Él revela sus planes a los que le temen. Veo a alguna Sara sonreír. Yo a esta edad, Nancy, atajate, porque el Señor dice que no va a ser padre de naciones. Y sí, ya, yo creo que esto va a ser pequeño. Ese templo de 3.500, no sé cuántos multicultos vamos a hacer, porque yo le creo a mi Señor, no por lo que yo haga, sino por lo que Él dijo, que Él nos haría a nosotros padre de naciones, padres de multitudes. Nosotros, ni la arena usted no puede contar. Vaya a la costanera, tráigame la arena. Si puede contar, no lo va a poder contar. Así no va a contar lo que va a hacer Dios aquí en la iglesia de Dios, con todas las generaciones que vienen. Y quizá usted me va a tener que contar allá cuando nos encontramos y estemos ahí en la mesa tomando tereré ahí con David, con Samuel y con todos los grandes hombres allá en el cielo. Se cumplió, Julio, cuando vos viniste, nosotros seguimos. Porque de eso se trata, salvando generaciones. Alguien se suma este año al lema Salvando Generaciones. Qué tremendo lo que el Señor puede hacer. Construir altares le recordará que Dios era el centro de su vida. Cada vez que edificaba un altar, le ayudaba a recordar lo que Dios desea, le impulsaba a obedecerle. Las veces que Dios toca nuestras vidas es cuando Él nos recuerda y nos impulsa a obedecerle. Deberíamos imitar a Abraham, convertirnos en edificadores de altares en cada circunstancia de nuestra vida. El primer altar que edificó Abraham fue en el encino de Mor en Siquem. ¿Se acuerda? Le dije, memorice estos nombres. ¿Y qué significa Mor?
significa lluvia temprana y Siquem significa cargar sobre la espalda de un hombre o de una bestia. Entonces, aquel altar representaba la lluvia temprana de su primer encuentro con Dios. Nuestros primeros encuentros con Dios son llenos de esperanza, llenos de expectativa, entusiasmo, de emoción por las promesas. Esa es la lluvia temprana. A la misma vez se colocaba también un gran peso de responsabilidad y demanda en la vida de Abraham, obedecer no solo en medio de la lluvia temprana, sino en los próximos años que vendrían. Y yo vuelvo a recordar que en los primeros momentos de mi encuentro con Dios, devoraba la palabra, consumía la palabra y leía sus promesas y me generaba entusiasmo, me generaba esa alegría. Usted le ve a Pedro, ¿verdad? A Pedro Noguera, cuando él ora y cuando él está ahí, te predica. Él a veces me quiere convertir de vuelta, de inconverso a converso, me lleva acá y te va a convertir donde te encuentras, te va a predicar. Ese entusiasmo, esa alegría, esa expectativa, así es. Y él vive en una lluvia temprana en todo el periodo de su vida. Me consta. Así es que, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, nosotros empezamos y no tenemos quizás nada, pero tenemos todo por medio de las promesas de Dios. Y ese es el significado de uno de los nombres, y del otro era cargar el peso sobre alguien. ¿Qué es lo que hace Dios? Cuando vos tenés y empezás con Dios, con tus inicios, vos tenés la esperanza, tenés la emoción, pero también Dios pone sobre vos el peso de creer sus promesas y de obedecer sus promesas, sus palabras. ¿Se dan cuenta que es importante los significados? Por eso es que él en el altar, él en sus inicios, él reconoce lo que Dios estaba haciendo, las promesas que tenía para él, estaba contento. Pero al mismo tiempo también él estaba tomando la responsabilidad de creerle a Dios. Ya había salido conforme a la orden de Dios, había llegado a Canaán y vio que el cananeo estaba en la tierra, pero Dios le afirma que esa misma tierra será de él. Cuando Dios te saca de donde vos estás, empezás a caminar con Cristo. Ahí están también los enemigos. ¿Cuántos que saben de lo que te estoy diciendo? De que empezaron su vida, parecía que le vendieron un evangelio de que todo iba a estar bien. Mentira, no va a estar bien, va a estar peor en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés la promesa de Dios, tenés la palabra de Dios que se va a cumplir, pero vos tenés que conquistar la tierra prometida que Dios te dio. ¿Me estás siguiendo? Estaba ocupada la tierra que había prometido Dios a su pueblo. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Ellos tuvieron que derrotar, ellos tuvieron que derribar, ellos tuvieron que conquistar. Así es el problema del ser humano. Vos pensaste que hoy sí acepto a Jesús como Señor y Salvador. Terminó mis problemas. No, Señor. Ahora usted tiene que conquistar esa tierra prometida. Y esa tierra prometida está contaminada quizás con pornografía. Esa tierra prometida quizás está contaminada con alcohol, con drogas, con sexo, con fornicación, con adulterio. Sí, esos son los enemigos a quien tiene que usted derribar. Jesús ya hizo su parte. Usted tiene que creer que ya fue perdonado. Pero es usted que toda la mañana tiene que vencer a esas o a las enfermedades o a la depresión. Esos son los enemigos que están en la tierra prometida y nosotros tenemos que conquistar. ¿Me está entendiendo usted? Entonces mi hermano vio que el cananeo estaba en la tierra, pero Dios le afirma que esa misma tierra será de él. Ante esa afirmación, Abraham levanta el primer altar, el de la fe sencilla, el de la confianza absoluta en lo que Dios ha dicho. Y ahora te doy el segundo altar. Abraham continúa su recorrido por la tierra y llega a un lugar entre Betel y Jai. Y allí edifica el segundo altar. Ahora, ¿qué significa Betel y qué significa Jai? Para algunos realmente es Jai lo que está pasando. Nahei, ¿verdad? No es rico. Jai es agrio. Estoy hablando un poquito con nuestro idioma, ¿verdad?
Ay, dice, te invitan un jugo, ¿verdad? Ay, pero pegango hay tereíte, dice, ¿verdad? No está dulce, no tiene sabor. Bueno, pero no es eso. Hay una tierra, el nombre de una tierra. Miren, Betel significa casa de Dios. Subrayá Betel, memorizá Betel. Y si Dios permite, la próxima semana les vamos a dar una noticia. Y creo que es una buena y nueva y hermosa, maravillosa noticia. Con la palabra Betel, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás tengo permiso, ¿verdad, Germán? Ya no digo más. Me callo, tranquilo. Pero, si Dios permite, le voy a hablar algo de Betel la semana que viene. Ahora, Betel significa la casa de Dios. Hay significa ruina. Ay, ay, ay. Escombros, montón. Miren, con el sentido de estar revueltos, volteados, arruinados. Eso significa hay. Ahora, atención. En medio de nuestro caminar cristiano, en pos de las promesas que Dios nos ha dado, en pos del propósito por el cual nosotros existimos, nos podemos encontrar como Abraham entre la casa de Dios Betel y entre los escombros o la ruina, hay. Y vaya, hay alguno, ¿verdad? Y estoy recordando, parece que ayer, escuchá eso que a veces te dice, parece que fue ayer. Para mí parece que es hoy todavía inclusive. De todo el escombro, la ruina que me rodeaba, del desastre que hice en mi vida sin Cristo. Entonces en un momento, estaba yo conociendo las promesas de Dios, sentado ahí en un asiento de taxi, en una plaza, leyendo libros, palabra de Dios, promesas, y veía así como las promesas, y ya también veía la manera que Dios obraba en la gente. Oraba por los enfermos, se sanaban, nos parábamos frente a los endemoniados y empezaban a ser libres, veíamos el poder de Dios, eran libres de sus deudas, eran libres de sus enfermedades, eran libres de todo. Y del otro lado, mi hay, el escombro, las ruinas que yo cometí y todo el desastre. A mí parecía que Dios no me escuchaba. Escuchaba cuando oraba por otro, pero acá en mi desastre seguía yo clamando, seguía yo esperando y seguía yo y veía mi escombro y veía acá. Venía el hermano que ayer nomás conoció, vino al encuentro, restauró su familia, le perdonó su esposa, volvió su hijo, encontró un nuevo trabajo, ya tiene una empresa. Y yo seguía todavía acá. Señor, ¿cuándo? ¿Me está entendiendo usted, verdad? Eso es lo que vivió. Y fue donde él levantó un altar. Porque lo que él veía era el mover de Dios, pero también veía la ruina. Mis hermanos, nunca olvido que mi tarea era siempre la de dar esperanza, de hablar en fe. Y en los momentos que el micrófono estaba encendido, en los primeros tiempos de la radio y que estaba en una y otra radio y estaba ahí, Señor es tu sanador, Él es tu fiel ayudador, Él es tu protector, y eran todas las palabras que yo lanzaba y recibía el mensaje. Me decía, Julio, ese día que oraste, ese día que dijiste tal devocional, Dios impactó, cambió mi vida, transformé, te cuento que gracias a vos. No, era Dios obrando. Pero yo tenía que profetizar, yo tenía que lanzar la verdad de Dios para mí y para el pueblo. Pero mi Jai seguía estando ahí. Y esa es la realidad de mucha gente hoy. ¿Qué salvando generaciones ni 8 cuartos? Primero Dios tiene que solucionar mi problema. Yo voy a ir a solucionar el problema de todo el mundo. Y mira nosotros. Así dice que dicen alguna gente de otra iglesia. ¿Qué es lo que yo voy a hablarle de Dios y del poder de Dios? Mira un poco mi vida, ¿verdad? Muchos están en esa situación. ¿Qué pasa? En medio de tu caminar, las promesas que Dios te ha dado en pos del propósito por el cual existes, te puedes encontrar también como Abraham entre la casa de Dios y escombros o la ruina. Mirás al occidente y ves la casa de Dios. Ves a Dios en ella, moviéndose. Ves que todavía hay esperanza. Ves que Él es fiel. Ves que Él fue quien inició todo. Ves que Él fue quien te llamó y quien te prometió.
Del occidente sale el sol. Tus esperanzas, tu confianza se renuevan. Pero de pronto miras al oriente, lo que ves son escombros, todo envuelto. Pareciera que nadie puede componer o arreglar lo arruinado que contemplas a tu alrededor. El futuro parece incierto. Las promesas no se materializan. Lo que ves en el ocaso, llegando a la oscuridad, poniéndose al sol otra vez. Te parás en el medio, al occidente está Betel y al oriente está Jai. ¿Qué vas a hacer entonces en ese caso? Si hoy estás en esa posición, te hablé de los dos altares, del primero y segundo. La siguiente semana te voy a hablar de los dos siguientes altares que Abraham fue el que edificó. Pero ahora llegamos a la etapa de la vida de Abraham, donde se encontraba entre Betel y Jai, entre la esperanza de Dios y tu desastre. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Es lo que nosotros tenemos que hacer.